Buenas noches. Queremos compartir con todos ustedes una buena noticia. Las personas en exclusión severa en nuestra región han descendido estos últimos años en 119.000. Pero esa excelente realidad convive con otra muy preocupante. Solo el 40% de los murcianos disfruta de una integración plena. Es decir, 6 de cada 10 trabajan y participan en la vida pública, pero tienen dificultad para pagar el alquiler o para ir al dentista. Viven al límite y son vulnerables frente a una crisis. 6 de cada 10. Así lo refleja el informe FOESA de Cáritas presentado esta mañana, que fija el foco en el condicionante de la vivienda, cuyo precio ha escalado más de un 35% en solo 6 años. Y es que la mayoría de nuestra sociedad, de la clase media, se ha desplazado hacia una zona de vulnerabilidad crónica. Pero no es solo una cuestión de bolsillo, también de vínculos. El aislamiento y el conflicto en los hogares murcianos se ha duplicado, alcanzando ya a 1 de cada 10 familias. En una sociedad que se dice conectada, la soledad crece y la protección que brindaba el empleo ahora no siempre resulta suficiente. Es una obligación de todos nosotros comprometernos para abordar esta situación. Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Vamos a analizar esta radiografía que ha hecho el informe FOESA de Cáritas a lo largo de este programa con 3 personas que conocen muy bien esa realidad. Vamos a conocer cuál es el origen, los motivos de por qué se produce esta situación de pobreza en muchas personas, en muchas familias en la región de Murcia, y también cuáles son algunas de las propuestas que ponen encima de la mesa para intentar abordarlas, para intentar darles solución. Pero antes de ello, antes de esa tertulia que vamos a mantener en este programa sobre este asunto, queremos abordar, aunque sea unos minutos, otro asunto que hoy ha sido protagonista en la región de Murcia y también en otros muchos lugares de la geografía nacional, y ha sido las protestas de los agricultores por las decisiones adoptadas últimamente por la Unión Europea y no tan últimamente respecto de la PAC, por ejemplo, pero muy especialmente ahora respecto del acuerdo con Mercosur. Un acuerdo que se ha paralizado de momento para ver su encaje jurídico, pero que los agricultores han decidido no suspender sus protestas, sus manifestaciones, a tenor de que creen que la amenaza está ahí encima de la mesa y que más pronto que tarde se convertirá en realidad. Han sido en torno a 3.000 o cerca de 3.000 los vehículos que han sacado a las carreteras. Seguramente algunos de ustedes se han visto involucrados en algún corte de tráfico y os consideran que ha sido un éxito la protesta, y sobre todo que sirve para unir al sector y para crear conciencia en la ciudadanía. Vamos a escuchar sus motivos, los motivos que tienen los agricultores y por qué siguen ahí en pie de guerra, no solo sobre Mercosur, aunque especialmente por este aspecto. Mercosur es el acuerdo de la Unión Europea con los países del sur de América del Sur, para acuerdos comerciales en materia de agricultura, pero también otros muchos bienes, insumos y, por ejemplo, hablan de que hay un trato para favorecer a determinados sectores de Alemania y demás, y que se ven perjudicados los hortofrutícolas del sur de Europa, por ejemplo, en la región de Murcia. Vamos a escuchar a los representantes de las 3 organizaciones agrarias que han convocado las protestas. En primer lugar, a José Miguel Marín, presidente de COAG, de la Confederación de Organizaciones Agrarias de la región de Murcia. La consecuencia del Mercosur es muy negativa para el sector agrario español. Tengan ustedes en cuenta que casi todos los sectores cárnicos están muy afectados. Tenemos la miel, tenemos los productos transformados de cítricos, tenemos el arroz, tenemos muchas cuestiones, muchos cultivos, muchas producciones que se van a ver muy afectadas. Por contra, esa máxima que se nos está intentando trasladar de algunos productos españoles que pudieran tener
alguna mayor expectativa de comercialización en los países del Mercosur. Bueno, pues las propias organizaciones de productores, tanto del aceite como del vino, están reconociendo que son escasas las posibilidades, porque tengan ustedes en cuenta que tenemos un periodo de adaptación de entre 8 y 10 años. Bueno, sabemos que son países de un consumo per cápita muy bajo de aceite de oliva, tenemos un consumo de vino en estos países cuyo poder adquisitivo es muy limitado y que los caldos españoles pues también tendrían escasas posibilidades de tener un aumento muy importante. Y bueno, no olvidemos que también son productores de vino, ¿no? Europa entera está de acuerdo, el sector agrario español y europeo está de acuerdo en que el efecto es muy pernicioso y muy negativo. La política de agua en Murcia nos preocupa muchísimo, el trasvase está amenazado, tenemos serios problemas. Evidentemente nuestros jóvenes no tienen un futuro por delante porque lo tienen muy difícil. En efecto, consideran que son varias las amenazas que existen, que están sufriendo ya, de hecho, el campo de la región de Murcia, y que son lesivas a varias de las condiciones que reúne ese acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. Entienden que la Unión Europea no está defendiendo en absoluto los intereses del sector agroalimentario. Así lo considera también Asaja, otra de las organizaciones convocantes. Su presidente, Alfonso Gálvez, nos lo explica. Está ejerciendo una presión ante las políticas tan erróneas y tan dañinas que está llevando a cabo la Unión Europea sin tener en cuenta las necesidades del sector y, lo que es más grave, en muchos casos sin tener en cuenta lo que dicta el Parlamento Europeo. En la región de Murcia tenemos un potencial agrícola muy importante que se puede ver perjudicado y truncado con estas políticas. El peso tan importante que tiene la agricultura y la relevancia que tiene como sector estratégico, puesto que facilita el suministro de alimentos sanos y seguros de calidad a toda la población, tanto española como de la Unión Europea, y eso está en juego, como decía, con la deriva que están tomando las políticas comerciales de la Unión Europea. Estamos sufriendo un grave daño con lo que supone la entrada masiva de productos de Marruecos, de Egipto, de Sudáfrica, sin que la Unión Europea ni las autoridades nacionales tomen medidas para evitar esta competencia desleal. Por otra parte, y como reivindicación fundamental que tenemos en la región de Murcia, en el sureste español, es la garantía de agua para poder seguir regando. Aunque el acuerdo con Mercosur se ha paralizado de momento, está en stand-by, ellos creen que antes o después entrará en vigor, y lo que piden es que durante este tiempo se introduzcan una serie de medidas de salvaguardas que le permitan al campo murciano afrontarlo con garantías. Así lo señala Marcos Alarcón, secretario general de UPA, también convocante de las protestas. Queremos evitar que haya una competencia desleal, para eso es imprescindible que se establezcan mecanismos de salvaguarda, que haya auditoría en origen, controles en frontera, que haya mecanismos de compensación para los sectores que puedan verse afectados. Prácticamente más daño nos ha hecho ya el acuerdo con Marruecos del que nos ha hecho el de Mercosur. Nos preocupa y no podemos admitir bajo ningún concepto un recorte de más del 20% en los fondos de la PAC. Hay una reforma prevista para a partir de enero de 2028 que tenemos que modificar los postulados de la Comisión, y tenemos que defender la continuidad del trasvase Tajo Segura como elemento vertebrador del regadío de la región de Murcia. La decisión del Parlamento Europeo no es más que pedirle al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la compatibilidad, la legalidad del acuerdo con los tratados de la Unión. Eso no paraliza la entrada en vigor del acuerdo si así lo decide la Comisión con el respaldo del Consejo. Por eso, precisamente, lo que UPA está reclamando es que con urgencia en el Pleno del Parlamento Europeo de este mes de febrero ya se apruebe el reglamento que contiene todos esos mecanismos de garantía, las cláusulas de salvaguarda, las medidas compensatorias, porque esto es lo que tiene que estar, son unas medidas reforzadas con respecto a lo que teníamos hasta ahora, y nos parece que ese tiene que ser la garantía mínima, no solo para el acuerdo de Mercosur, sino para todos los acuerdos que tiene la Unión Europea con otros países o áreas comerciales. Protestas del campo murciano, y no solo murciano, por este presunto acuerdo en el sentido de que puede entrar en vigor
de manera más o menos inmediata. Y bueno, tenemos tiempo de entrar en profundidad, ya lo hemos hecho, hemos hablado de él en ocasiones anteriores y también lo analizaremos qué ocurre posteriormente en siguientes programas. Lo que vamos a ocuparnos ahora ya es de ese informe que les decía de FOESA sobre la situación en la que se encuentran muchas familias de la región de Murcia de exclusión social, de vulnerabilidad. Lo vamos a hacer con 3 invitados. Será a la vuelta de publicidad. Hasta ahora. Continuamos con el programa y lo hacemos para analizar esos asuntos que les contábamos, esa situación aparentemente contradictoria de que ha descendido en la región de Murcia de manera importante, y es un muy buen dato, el número de personas que se encuentran en situación de exclusión grave, pero sin embargo convive con esa otra realidad que también tenemos, y es de que cada vez seguramente la clase media se va reduciendo más y se encuentran en una situación de vulnerabilidad, con dificultad para hacer cosas tan cotidianas como puedan ser pagar el alquiler de la vivienda o ir al dentista, y ante una mala vuelta que le pueda tener la vida, pues encontrarse en situación francamente grave. Les hemos comentado, así es, que estos son datos, son conclusiones del estudio FOESA de Cáritas, que tiene, lo comentábamos antes con los invitados antes de entrar al programa, un prestigio y un reconocimiento contrastado, y que nos sirve para conocer los datos y analizar también cosas que se están haciendo y las que se pueden hacer. Lo vamos a hacer precisamente de la mano de una de las personas que ha elaborado directamente este estudio, que es Marina Sánchez Sierra. Marina, bienvenida, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias. Marina es miembro del Comité Técnico de la Fundación FOESA y está trabajando en la elaboración de este informe a nivel nacional, ¿no? No solamente esto de la región de Murcia, sino también otros muchos. Tenemos el 9º informe con datos nacionales, que es un volumen mucho más amplio y mucho más extenso, y tenemos 22 informes territoriales, que son informes más concisos y más descriptivos de la realidad de las 17 comunidades autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, la isla de Ibiza, la ciudad de Albacete y la diócesis de Barcelona. 22 informes territoriales en total. Siempre se dice que quien no conoce los datos y la realidad pues no es capaz de tomar decisiones acertadas. Cáritas desde hace tiempo toca la realidad a pie de calle en los lugares donde se producen donde existen las necesidades, y además con estos trabajos todavía los apunta mucho más certero y hace que se remuevan conciencias para hacer o invitar de alguna manera o comprometer a muchos estamentos a arrimar el hombro de manera mucho más activa a abordar esta situación. Yo le doy la bienvenida al nuevo director de Cáritas en la región de Murcia, Jesús Martínez Pujalte. Bienvenido, Jesús, un placer contar contigo aquí en este programa. Es tu casa, puedes contar, ya sabes que Cáritas y la Universidad Católica y esta casa, esta televisión, son hermanos. Hombre, por muchas cosas, porque además partimos de los mismos valores y de las mismas creencias, que es lo que nos lleva a entender que la caridad, que la preocupación por el otro, y yo creo que así lo entendemos tanto la UCAN como Cáritas, es algo consustancial a lo que creemos, y que el ejercicio de la caridad al final nos llama a todos, no es una cosa que uno pueda situarse fuera. Nosotros hemos trabajado porque se realice este informe con ese deseo que tú decías, que es que los datos nos ayuden a tomar buenas decisiones. Es verdad que FOESA, que es Cáritas, porque es parte consustancial, fue fundado por Cáritas y es parte de Cáritas, FOESA tiene un prestigio científico. Lo que pasa es que no se queda solo en los datos científicos, no se queda solo en el desarrollo de una actividad investigadora, sino que lo que pretendemos, lo que pretende FOESA, lo que pretende Cáritas, es que eso nos ayude a mejorar la vida de las personas, a transformar la sociedad en una sociedad un poco más justa. Vamos a hablar de estas conclusiones y también de la labor de Cáritas que está haciendo y que es mucho más amplia de la que seguramente conocemos en general los ciudadanos. Víctor Meseguer, bienvenido, buenas noches, gracias por estar con nosotros y por echarnos una mano en este informe en el que tú, además, por tu forma de entender la vida, seguro que te interesa. Y mucho. Hay dos cosas por las que me interesa venir. Primero, porque me pilla más cerca el trabajo, cuando vengo a este debate.
en segundo lugar, porque lo has dicho tú, Antonio, el informe FOESA tiene un consenso académico y político. Nadie, no conozco a nadie que cuestione este magnífico trabajo, este diagnóstico de la realidad. Decía el director de Cáritas que la gente cree que la realidad es lo que vemos en la tele. Le pasa también en las favelas de Brasil, pasa igual, los críos enchufan la tele, ven al Real Madrid y creen que esa es la realidad. No, la realidad es la que está en ese libro, en esas páginas. Por lo menos es una parte importante de la realidad. Vamos a conocer esa realidad y le vamos a pedir a Marina que nos la explique. Uno de los... esa dualidad, ¿cómo es posible, cómo se entiende que esté descendiendo el número de personas de manera importante? Desde 2018 habéis tomado el dato en gran medida, hasta ahora 200 y pico mil 119.000 personas que estaban en situación de pobreza extrema, de exclusión, en la región de Murcia, y que han salido de ahí. Francamente es un éxito, pero sin embargo el colectivo de personas, digamos, de clase media que podemos encontrarnos, un vecino y tal, que creemos que está en una situación acomodada, realmente ahora mismo hay muchas más en riesgo de los que había hace unos años. ¿Cómo se producen esas dos cosas? Cuéntanos qué habéis detectado. Bueno, creo que lo primero es aclarar qué es lo que estamos midiendo, ¿no? Cuando es. hacemos estos informes, porque se reduce siempre al tema de la pobreza, y es verdad que hablamos de pobreza y hablamos de ingresos económicos, pero no solo, ¿no? Lo que hacemos es una mirada a la exclusión social, y cuando hablamos de exclusión social trascendemos la cuestión económica y miramos también a las condiciones de vida, y miramos al empleo, miramos a la vivienda, la salud, la educación, la participación política, bueno, hasta 8 dimensiones con 37 indicadores que son los que nos llevan luego a poder ver quién está o cómo se distribuye la población, en este caso de la región de Murcia. Y tenemos cuatro espacios, ¿no? Tenemos la integración y la exclusión. Dentro de la integración, una integración plena, cuando ningún indicador está afectado; la integración precaria, cuando ya hay algún indicador que empieza a afectar a nuestra manera de vivir, a cómo podemos vivir; y luego está la exclusión moderada, que todavía más o menos nos mantenemos, y la exclusión severa, que es la forma más grave de exclusión. Y es importante aclarar, enlazando también con lo que decías, que cuando hablamos de exclusión tendemos a imaginar, ¿no?, a una persona que está en la calle pidiendo, que no tiene dónde vivir, etcétera, etcétera, pero la exclusión también puede estar poniéndonos un café o cobrándonos en el súper o limpiando nuestra casa. Es decir, convivimos con la exclusión igual que convivimos con la pobreza. ¿Por qué puede estar excluida? Si es alguien que nos atiende, nos pone un café o limpia nuestra casa. Pues aquí enlazamos con otro elemento, ¿no? Hay dos motores claves en cómo vamos avanzando como sociedad, que son el empleo y la vivienda. Y el empleo, una de las cosas que estamos transmitiendo con este informe, es que la precariedad se ha convertido en la nueva normalidad. Tú antes te encontrabas a alguien que llevabas mucho sin ver y que, pues, ¿qué ha estudiado tu hijo? No sé qué. Y asumías una trayectoria, ¿no? Pues ha estudiado Derecho, pues asumías que estaría trabajando de abogado. Y si está trabajando, está solucionando la vida. Y ahora no eso tanto. Implicaba una serie de cosas, efectivamente, que te llevaban hacia la integración o te mantenían en la integración. El empleo ha perdido gran parte de su capacidad protectora frente a la exclusión. Y ahora, y además cuando hablamos de esto y hay gente joven, los ves hacer así. Tú ya no preguntas ni siquiera en qué trabajas, es ¿en qué andas? ¿Qué estás haciendo ahora? Y puede ser que esté estudiando, que esté además trabajando, y que además esté trabajando entre semana en no sé qué, y los fines de semana hago extras en una galería de arte para sacarme un dinerillo más, porque el trabajo que tengo entre semanas son unas prácticas remuneradas, pues una remuneración que no me da para vivir, y tienes que ir compaginando. Y esto que hablamos de los jóvenes puede estar pasando más adelante, ¿no? Que también, entre que el concepto de joven cada vez es más flexible y que esta realidad se alarga cada vez más en el tiempo, pues como que lo que visualizamos más es eso, a la juventud, pero no solo está ahí, no solo lo encontramos ahí. Sí, pero sin embargo el dato positivo es que ha habido muchas personas que han salido de la situación de exclusión. Ese dato también lo habéis puesto de manifiesto, ¿no? Sí, si no recuerdo mal, son 34.000 personas menos en el espacio de la exclusión. Sí. Pero hablábamos, por otro lado, como decías, de que la integración es más precaria, que cuando hablamos de que han ido hacia el espacio de la integración, lo cual es positivo, están en esa integración que estás ahí un poco en el límite de volver hacia la exclusión, ¿no? En esa integración precaria. Y luego, por otro lado, hay una serie de personas que están en situación de exclusión, que son las que están en situación de exclusión, que son las que están en situación de exclusión, que son las que están en situación de exclusión, que son las que están en situación de exclusión, que son las que están en situación de exclusión, que son las que están en situación de exclusión, que son las que están en situación de exclusión, que son las que están en situación de exclusión, que son las que están en situación de exclusión, que son las que están en situación de exclusión, que son las que están en situación de exclusión, que son las que están en situación de exclusión, que son las que están en situación de exclusión, que son las que están en situación de exclusión, que son las que están en situación de exclusión, que son las que están en situación de exclusión, que son las que están en situación de exclusión, que son las que están en situación de exclusión, que son las que están en situación de exclusión, que son las que están en situación de exclusión, que son las que están en situación de exclusión, que son las que están en situación
Y cuando miramos cómo hemos evolucionado entre 2018 y 2024, que son los dos datos que estamos comparando, lo que vemos es que no estamos ni cerca de alcanzar el nivel de integración plena que teníamos en 2018, que era de en torno a la mitad de la población. Vamos a ver, yo decía, ponía algún ejemplo, son personas que, bueno, pues las encontramos, en efecto, que te pone un café, que está trabajando, pero que seguramente tiene dificultad para pagar el alquiler o para ir al dentista, ¿no? O en su familia para llevar al niño a algún sitio de estos. Bien, vamos a ver un gráfico que nos muestra precisamente lo que estamos comentando. El espacio social se transforma, ahí lo vemos, y se produce un auge de la integración precaria. La primera columna es 2018, en donde vemos la franja roja, que son personas que estaban en situación de exclusión severa. La franja amarilla es la integración pero precaria, y la verde una integración plena. Bien, la franja roja se ha ido reduciendo, es verdad, es un dato muy positivo, pero no porque crezca las personas que están en integración plena, sino porque esa precariedad crónica ha ido aumentando de manera paulatina. También vamos a ver otro dato, es ver un poco el flujo, quién entra y quiénes salen, ¿no? Y ahí hemos visto, por ejemplo, en la población marina, población extranjera, ha habido una mejora. Ha mejorado bastante la situación de precariedad de la población extranjera, pero sin embargo los hogares dependientes de protección social se han incrementado bastante. Y un alto riesgo, las familias numerosas, más de 5 personas. El 30% están en situación de exclusión. Son datos importantes. Víctor, tu opinión sobre todo esto. Pues mira, yo cuando leía este fin de semana el informe y he intentado jugar, porque tiene muchas ideas este trabajo, y he intentado jugar a juntarlas. Y me salían resultados explosivos y revolucionarios. Parecía que estaba leyendo la encíclica Laudato Si. Me voy a explicar. Lo que dice este informe, lo que yo he leído, está aquí la directora técnica, me puede corregir, es que son menos los pobres de solemnidad, los pobres, y lo que empieza a haber es más gente que abandona eso que se llamaba clase media aspiracional, esos que renegaban de los pobres. Yo no soy pobre, los pobres son los otros, que son una clase social, porque dice el informe que se hereda, se transmite de familia a familia, en las mismas viviendas, en los mismos barrios, en los mismos territorios. Había gente que decíamos, no soy de esa clase, yo no soy pobre. Ojo, pero cuando tú no eres de esa clase, de los pobres, y se te va, tienes un salario en torno al salario mínimo, la vivienda se te va al 40%. Algún mes tienes problemas para pagar la factura del seguro del coche o la factura del colegio. O no puedes llevar a tu hijo, por ejemplo, en Andalucía, a un colegio de FP donde 12.000 plazas de formación profesional no se cubren. Con lo cual tienes que llevar a tu crío a un colegio donde le puedan dar la FP. Claro, ya no eres clase media. Cuando ingresas, menos de lo que gastas. Cuando te endeudas, pues no hay clase media. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que Europa, el modelo social europeo se conforma en base a ese modelo social, el de la clase media aspiracional, básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, para evitar veleidades revolucionarias, lo dejo ahí, revolucionarias, decimos, oye, tenemos que llegar a un encuentro donde tenemos que llegar todos si queremos llegar. Era la cultura del brasero. Aquí o nos calentamos todos o le damos una pata al brasero. Bueno, eso estamos viendo que ha dejado de ser así. Y hombre, no tiremos las campanas al vuelo, porque luego sigo cruzando datos. Los pobres de solemnidad decrecen, pero crece el ingreso mínimo vital, para que me entiendan los que están escuchando, el que paga el Estado, y decrece la renta básica de inserción, la que paga la comunidad autónoma. Claro que decrece. Pero me ha gustado un dato del informe que era espectacular. Más del 50% de los ciudadanos están de acuerdo con ese ingreso mínimo vital. Me pareció espectacular. Que no me cuenten chistes. Más de un 50%. Digo por ir mezclando situaciones que son, a mi juicio, muy, muy interesantes del acuerdo. Claro que decrece la pobreza de solemnidad, decrece porque estamos dándole un salario de subsistencia. Y cuando tú le das un salario de subsistencia a quien no puede comer, come. Ojo, que ese es un tema muy discutible y habrá que hablar en su momento de que hay que vincularlo a la búsqueda activa de empleo, etcétera, 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 para que no se convierta en subsidio, sino que sea una forma de incentivar. Pero a mí lo que me preocupa
es lo de la clase media vocacional, su decrecimiento. Porque, mirad, para la gente que tenemos la suerte de viajar, cuando decrece la clase media, uno empieza a parecerse a Perú, a Argentina, a Colombia, a América Latina. Ahí no existe la clase media. Y eso yo espero que no surja o ocurra en España. Pero hay otro problema. Si te parece a esos países, por ejemplo, en Perú, que la UCAN va con los alumnos muchos años a hacer voluntariado en los barrios de Callao, en Caracas, allí también, aparte de esto, está el empleo informal. Hay un crecimiento del empleo informal, del empleo sumergido. Y en la última cuadratura de círculo, la clase media aspiracional es la que participa, el estudio también lo dice, o por lo menos yo intentar relacionarlo, es la que tiene capacidad de participar en la vida económica, social y política. Para entendernos, los que están detrás de los partidos, sea el que sea, de los partidos tradicionales, los liberales, la democracia cristiana, los socialdemócratas, tengo la sensación que los pobres de solemnidad, pese a que su situación ha mejorado, y las nuevas clases que estamos expulsando, los ciudadanos que estamos expulsando de la clase media vocacional, están excluidos de la participación política, económica y social. Y ese se apunta como uno de los mayores datos de la pobreza porque supera el 50%. El 50% de la población siente que no participa de la vida social, de la vida económica, de la vida política. Y nadie se compromete en algo que no participa. Incluso, y no quiero mezclar ideas, muchas de las cosas que pasan en nuestro país a nivel político tengan que ver con ese dato. Jesús, una valoración sobre este informe. Bueno, para nosotros, como decíamos al principio, es una fuente de información para tomar decisiones. Es una fuente que nos ayuda a hacer un trabajo mejor hecho. Por ejemplo, en relación con ese informe, pues tú decías, los proyectos los que ahora tenemos de ayuda inmediata, sí, seguramente disminuyen, porque entendemos, o hemos entendido y estamos entendiendo, que tenemos que preocuparnos más por la integridad de la persona, es decir, qué futuro tiene. A lo mejor ayudándole simplemente a comer ya estamos haciendo una cosa importante, pero tenemos que preocuparnos qué vamos a hacer después, qué se puede hacer para que esa persona pueda integrarse mejor o salir de ese estado de vulnerabilidad que conlleva esa integración precaria, que de verdad es un problema, porque la integración precaria no es vivir bien. Yo a veces lo comento como es que la sociedad es muy dual, quiero decir, hay gente que está muy bien y siente que su vida mejora y está bien, pero es que hay muchos que nos dejamos en el camino, que no están nada bien y que son, pues yo digo, pues son los queridos de Jesucristo, quiero decir, son a los que dedicamos Cáritas nuestra acción, y son muchos, y no son menos. Y es lo dice el Papa Benedicto XVI en la Dilexis. Sí, el desarrollo, la economía, ha ayudado mucho al desarrollo económico, pero a lo mejor los modelos económicos que se están manejando no ayudan tanto a la distribución de la riqueza. Es decir, estamos trabajando en una sociedad en la que seguramente la riqueza de muchos tiene que ver también con la pobreza de muchos. Y tenemos que trabajar en esa línea. A mí no me gusta hablar de política porque en Cáritas no estamos en eso, pero sí estamos en que cada uno hagamos lo que podamos, cada uno desde su esfera, desde el sitio donde está. Tenemos que intentar ayudar nosotros a través de las comunidades cristianas que están soportando nuestras Cáritas parroquiales, ayudar en lo que podamos a que las personas sientan la dignidad de lo que son, la dignidad de ser persona, y sientan el deseo y nuestra ayuda y nuestro apoyo, porque muchas veces se encuentran sin ningún apoyo. Yo antes hablaba con Víctor de las redes. Nosotros nos gusta trabajar en red con otras asociaciones o fundaciones que trabajan en ese campo.
que cada uno hagamos lo que podamos, que no nos despreocupemos, que no nos crucemos de acera, que no descartemos. No, es que hay necesidad de que muchas personas estén mal. Para que yo esté bien, no hay necesidad de que ninguna persona esté mal. En este sentido, de hecho, sí, los datos lo que vemos es que cuando nos están hablando de cómo está la situación, del empleo, de no sé qué, como que los datos son buenos, ¿no? Son positivos. Sí. Sin embargo, a pesar del crecimiento económico, no se reduce la desigualdad. Para que se reduzca la desigualdad hace falta una redistribución de la riqueza. Y hay algunas cosas como muy interesantes con este informe, ¿no? Por un lado, bueno, sí que de las conexiones que hacemos al leer las cosas, es verdad que nosotros no hacemos una conexión entre ingreso mínimo vital y reducción de la exclusión social directamente. Obviamente son cuestiones que se relacionan, pero no es solo eso. Aumenta la ocupación y la mayoría de personas que hacen que aumente la ocupación en la región de Murcia son las personas migrantes que están generando empleo y que están trabajando. Y luego me parece muy importante cuando hablamos de subsidios y de rentas mínimas, aclarar que una de las cosas clave del informe que hacemos es decir que no fallan las personas, lo que falla es el sistema. O sea, la mayoría de las personas, 3 de cada 4 personas en exclusión severa, están activas, están trabajando, están buscando empleo activamente, se están formando. Es decir, ese mito de la pasividad, de que la gente está en su casa, donde sea, ¿no? Como que estamos esperando a que mi situación se arregle mágicamente por algo o alguien externo, no es cierto. La gente quiere cambiar su situación y ir hacia esa integración. Y luego me parece muy relevante eso que decías de yo no soy de esos, ¿no? Y lo relaciono con lo que hablaba del empleo. Sí. Antes el empleo precario era algo que les pasaba a unas personas que estaban allí lejos. Ahora el empleo precario es algo que nos afecta directa o indirectamente a todos, porque todos conocemos a alguien cuyas condiciones laborales o cuya situación laboral no es ni la deseable ni muchas veces la más sana incluso, ¿no? Y la vivienda es el otro gran elemento que antes era un problema de unos pocos a aquellos otros y que ahora ya ha pasado a ser una cuestión cotidiana de mucha población. Sí, pero ahí, por ejemplo, tú planteas el tema de la pobreza laboral. Bueno, tenemos que decirlo, y lo decís vosotros en el informe, ha crecido el empleo, han bajado los salarios. No hablamos del empleo informal, hay que hablar también. Luego, otro dato importante que dibujáis en el informe y que coincido plenamente con el director de Cáritas. En la historia de nuestro país, la gente en situación de exclusión, vulnerable, se organizaba o se intentaba articular en organizaciones sociales. Hoy la realidad no es esa. Hoy la realidad, yo he vivido esta experiencia con José Luis Mendoza García, el hijo del presidente de la UCAN, le acompaño en varios proyectos que él desarrolla, uno de ellos es el GINA. Hoy la enseñanza bíblica de apoyo mutuo se da en las comunidades cristianas. En otros sitios, los seres humanos, las personas son meramente utilizadas, son números que ejercen un derecho en el caso de que lo ejerzan. Bueno, ese es un dato relevante. Es muy interesante que digas esto, porque es un dato relevante. Cuando hablamos de números es muy peligroso, ¿no? Porque cuando dices un 2%, dices, bueno, pues 2%, no 2%, ¿cuántas familias son o cuántas personas son que están sufriendo y que están pasándolo mal? No es lo mismo decir un 2% que 50.000. Porque detrás de los números hay personas, pero por ejemplo, si hablamos de exclusión, y me voy a noticias actuales, muy vigentes, de ayer, no es lo mismo que digamos que tenemos, que grande esa palabra, da miedo, 500.000 personas ilegales a 500.000 personas con derechos. Eso es importante, esas cosas son muy importantes. Y eso tiene que ver, porque además yo quiero insistir en una idea que el estudio deja meridianamente claro. El mayor porcentaje ligado con la exclusión es la falta de participación política y elementos vinculados a esta, como la educación, la sanidad, otros temas como la vivienda. Bueno, alguien tiene que hacérselo ver. Sobre esos Como temas, dices tú, el culpable no es la víctima. Sobre esos temas precisamente que apuntáis, vamos a ver unos gráficos, lo tenemos en gráficos extraídos del informe, sobre la exclusión, que es multidimensional. Es que en efecto mejora el empleo, pero sufren los derechos a los que hablaba antes, se mencionaban aquí. El eje económico, bueno, se ha mejorado en cuanto a la exclusión porque ha caído, hay más gente en activo que tiene su contrato de trabajo, pero el eje de esa participación política ciudadana en vivienda, salud y demás se está viendo perjudicado. Y luego hay un dato importante que hablaremos después que es el del aislamiento.
que es un tema francamente también importante. Vamos a ver también otro gráfico, es sobre los rostros concretos de la precariedad. ¿Qué falla día a día? Pues fallan, por ejemplo, la necesidad en cuanto a medicamentos. Hay un 18% de personas de la población que compran menos medicamentos porque no pueden adquirirlos. La vivienda, un 16,8% sufre gastos excesivos de vivienda, o la pobreza severa. Y luego, en cuanto a la vivienda, de manera específica, es un factor estructural de empobrecimiento. El 66,7% de los murcianos cree que la vivienda debe garantizarse como un derecho universal, pero son muchos los que no pueden acceder o bien a la compra o bien a un alquiler. Jesús, hemos hablado de manera monográfica en este programa del tema de la vivienda. Parece tan complejo que no hay quien lo solucione. Yo creo que sí hay esperanza y que sí se pueden hacer cosas. El no abordar los temas complejos es, de alguna forma, pues yo diría que una falta de interés. Es decir, sí, la vivienda es un tema muy complejo. Es verdad que en la vivienda se han cometido y se han acometido políticas que han producido muchos errores. Pero hay otras políticas, hay otras formas de hacer. La vivienda es un derecho pues no atendido. Seguramente si entendiéramos la vivienda como un derecho a que el Estado te pague una vivienda, estaríamos diciendo una tontería, pero la ayuda a que tú puedas generarte eso significa poner en el mercado más viviendas, significa ayudar a los jóvenes o a los menos jóvenes a poder acceder. En Cáritas de Murcia, pues estamos ayudando a muchas personas a través de un sistema muy precario, no tenemos suficientes recursos, pero estamos ayudando a pagar el alquiler, porque hay muchas personas que están en una vivienda, pero que las podrían echar si no pagan el alquiler. De alguna forma, no son situaciones de la pobreza severa, de estar en una chabola. No, es una persona como tú y como yo que tenemos que pagar un alquiler al final de mes. Una persona que han despedido del trabajo y, para que los vecinos no lo vean, sale con su maletín, se sienta en el banco del jardín y vuelve a su casa con el maletín. Sí. Porque le da vergüenza decir que el trabajo que sustentaba su método, su modo de vida, ha desaparecido. Pero que al final, en nuestro caso, en Cáritas, pues tenemos que ayudar a que eso, que haberse quedado sin trabajo no significa, como decía Marina, agregar otra variable más, que es estar en precariedad en su vivienda, el no haber pagado el alquiler. Por eso decía Jesús que Cáritas sigue atendiendo a esas personas en las parroquias que tienen una necesidad de alimentos, pero poner en marcha, no, potenciar o crecer en determinados proyectos que puedan permitir una estabilidad económica, formación laboral, relación con empresas, colaboración público-privada. No sé si hasta qué punto el tema son ejes importantes. Lo que ponemos el enfoque más que en la asistencia es en el acompañamiento, es decir, acoger a esa persona, oírla, conocerla, y eso a lo mejor en estos casos no sale a la primera. Tienes que hablar varias veces para acabar sabiendo cómo puedes ayudar. Bueno, pues nuestra labor es insistir mucho en el acompañamiento, que las ayudas inmediatas puedan llegar, pero que sea a través de un proceso de acompañamiento que podamos llevar a esa persona a una situación mejor. Hemos creado muchos hemos podido hacer que muchas personas se incorporen a un puesto de trabajo. Claro, al final tampoco tenemos responsabilidad si ese puesto de trabajo es precario, pero nos preocupa y hemos tenido que dejar de hacer algún programa porque el proyecto en el que le metíamos a esa persona no iba a durar nada, porque no había una situación justa de empleo. No podemos tampoco desde Cáritas favorecer situaciones de injusticia. El tema es complejo, pero mi visión un poco es
entre todos podemos transformar la sociedad. La administración y las empresas privadas responden, están a la altura. Primero, tienen conciencia, hay que tener conciencia de un problema para luego estamos abordarlo. en eso. Mi antecesor, José Antonio Planes, está todo el rato dedicado ahora, que ya no tiene que hacer las labores estas que hago yo, pues a eso, a promocionar, a dar a conocer las necesidades en el mundo de la empresa, porque no somos muy conscientes. Antes lo decía, hablando con Víctor de este plató, y decía, es que claro, desde la cámara se ve todo muy bonito, pero detrás hay una cosa que a veces no se ve, que es unos ambientes no muy limpios, una pobreza muy... que a veces no es solo económica, es que la pobreza ahora muchas veces no es una pobreza. En los barrios de exclusión extrema en Murcia, no es el dinero el principal factor de exclusión, son otras condiciones. A veces tú hablabas de Segina, la droga puede ser un factor de exclusión en el que tenemos que también ayudar, porque no queremos que se perpetúe, no queremos que se herede la pobreza. Eso en Cáritas de Murcia lo hemos dicho, la pobreza no se tiene por qué heredar. No sé si la riqueza se tiene que heredar, pero desde luego la pobreza no. Víctor. Pero fíjate, me encanta lo que están planteando los compañeros de Cáritas en la mesa. Vamos a aterrizar estas cuestiones, ¿vale? Y vamos a aterrizarlas desprendiéndonos de ninguna interpretación sectaria. Acaba de hablar de Segina y de las drogas. A mí ya, es decir, una pregunta que hago, ¿por qué los empresarios o los políticos tienen que hacer más que los ciudadanos? Que esa pregunta hay que responderla algún día. Pero, por ejemplo, más allá de cuando nos leemos este estudio, ¿somos conscientes de las adicciones al juego? ¿Somos conscientes de que tenemos en cada barrio, en cada colegio, un centro de juego donde los críos toman cerveza más barata para que acaben jugando? Víctor, yo te cuento solo esa una cosa es una. Y ahora te cuento otra. Me dicen que me calle, ¿no? pero te digo, lo pasé muy mal durante la pandemia viendo que había iglesias cerradas y salones de juego abiertos. Te pongo otro ejemplo que me vais a entender perfectamente. No vamos a entrar en el tema de si estamos poniendo en riesgo la sanidad pública, no, vamos a pasar eso por alto, que yo no lo paso por alto, pero digo por no entrar en detalle. ¿Qué pasa si una de estas familias, de esos nombres que hay detrás de esos números, su hijo tiene un problema de salud mental? Es alarmante el crecimiento de problemas de salud mental infanto-juvenil. ¿Una familia de estas tiene un centro para que su hijo sea tratado dignamente? Si tienes un problema... Yo creo, en todos los programas, no sé, es un vicio mío, acabo mencionando a Franco. Decía Franco que la mejor política social era elegir bien la familia en la que nacía. Pero es que no tenemos esa capacidad. Entonces, si eres una familia con pocos recursos, precaria, y en tu familia hay un hijo, un familiar, con un problema de salud mental infanto-juvenil, ¿qué haces? ¿Dónde lo mandas? ¿Quién cubre esa necesidad? ¿Eso tiene que ver con la pobreza o no? Eso es una tontería que se nos ocurre. Es decir, es que la pobreza no es solo pasar hambre. Pasar hambre es pobreza. Tiene que ver con la pobreza en la medida en que si tienes recursos económicos puedes acceder a una serie de recursos. Entonces y si tiene no, que ver. No accedes. Y si no, no accedes. Sí, precisamente otro de los datos que se plantea en el programa, en el informe, es sobre la salud mental, lo que ha hecho referencia Víctor, pero también yo que lo dejaba para el final, decía, lo habéis dicho varias veces, no solo economía, no es solo dinero, es también otros aspectos. Y que en una sociedad, lo decimos al principio, en una sociedad que decimos que estamos todos interconectados y con los móviles es una auténtica locura, sin embargo vamos a ver un gráfico y es que la sociedad está más... lo vais a ver vosotros. Yo te lo cuento, Víctor, que lo cuente el papel encima de la... Porque mi miopía me impide de la mesa. Es el aislamiento. Yo veo 3 manchas allí. Sí, mira, el problema del aislamiento. Sí. 3,6% de los hogares no tienen redes, apoyos. Y no hablamos de las redes sociales, sino de lo que es el apoyo, relaciones ante, por ejemplo, un problema de enfermedades, ¿no? Pero es que la ayuda mutua, que hablabas también ha descendido drásticamente. El porcentaje de hogares que dan y reciben ayuda entre ellos también ha bajado. Eso tradicional que había en otra época y que yo además lo he contado en alguna ocasión,
una vecina cuando yo era crío, cómo nos ayudábamos, eso está desapareciendo. Y además... Excepto en la Iglesia, es decir, las comunidades cristianas generan sistemas de ayuda mutua y además con una enseñanza bíblica fundamental. Es decir, a mí eso me sorprende, es decir, eso es un dato que yo no contaba con él. La ayuda mutua se producía en otros contextos, en la historia del país, no quiero mencionarlo. Hoy es en torno a comunidades cristianas, que se juntan, se reúnen, participan, se protegen, se ayudan, además de la red familiar, si ha elegido bien la familia, perdón. Y luego el tema de la conflictividad en el seno de las propias familias. Son datos importantes, Marina, por los que te pregunto, junto con otro aspecto, y es que da la impresión de que vamos a un nuevo modelo de convivencia, ¿no? En donde más allá del empleo, que hay que trabajar en él para que exista y que tenga calidad y que permita blindar los derechos y que esa red se fortalezca. Es decir, no solo hablamos de dinero, no solo habléis de dinero en el informe, es algún aspecto importante, ¿verdad? Sí, bueno, es el elemento clave, ¿no? Por eso empezaba diciendo, hablamos de pobreza, por supuesto, pero no solo hablamos de pobreza ni nos centramos en eso. Y en el tema de la red que te sostiene, sí, es un tema que ha emergido con mucha fuerza en este informe. Por primera vez el informe FOESA, el nacional, incluye datos también cualitativos, no solo lo que es la encuesta FOESA, sino un estudio cualitativo en el que analizamos las trayectorias desde la exclusión hacia la integración y desde la integración hacia la exclusión para ver pues qué factores hay que potenciar y cuáles son más de riesgo, bueno, pues un poco para seguir profundizando en el conocimiento de todo esto para transformar la sociedad, porque es para lo que investigamos. Y desde ahí se ha visto que un elemento clave son las redes y los vínculos. Redes y vínculos que parece, lo que decías, ¿no? Parece que estamos súper conectados porque coges el teléfono y enseguida pues mandas un WhatsApp, pero con la misma persona, ¿cuántas llamadas de 15 minutos de verdad hablar tienes o no tienes, ¿no? ¿Cuánto has sustituido un meme a una conversación en la cual realmente podemos llegar a profundizar y a conocer no solo el check de qué está pasando, sino de cómo estás viviendo eso que te está pasando, ¿no? Y es muy importante revincular y volver a conectar y a tejer redes, porque nos sostienen muy literalmente, ¿no? Y nos pueden hacer que ese quedarme sin trabajo me suponga entrar en una espiral en la cual también me pierda la vivienda, me suponga una separación matrimonial, me vaya separando de un montón de... me vaya alejando del espacio de la integración, pero es que además vaya sufriendo un montón de consecuencias y vaya incluso pues, acercándome a la enfermedad, bueno... Toda la espiral esta que podemos recorrer y que puede empezar en quedarme sin trabajo o puede empezar en otro punto que es me separo, tengo una depresión, no me siento capaz de trabajar, no me cojo la baja y estoy mal en el trabajo y al final me despiden. O sea, el punto de partida, que es como la lógica, ¿no? Lo que nos lleva a ir siempre al empleo, se puede disparar en cualquier lugar. Y todo esto no se vive igual según la red que te sostiene. Y ponemos el ejemplo de dos niños que no han elegido dónde nacer y uno nacido en una familia de esas de allí, esas otras, ¿no? del espacio de la exclusión, y otra nacido en el espacio de una familia de la integración social. Si estos dos niños ya van a notar las diferencias de base, ¿no? Porque a lo mejor tengo un espacio donde sentarme a hacer la tarea, puedo preguntar a mis padres, oye, no entiendo bien esto, ¿me ayudas? A lo mejor muchas veces también se pide la ayuda no por la tarea, sino porque quiero el vínculo, quiero estar contigo, quiero sentir el amor de papá y de mamá. Uno va a tener eso y otro va a tener a papá y mamá preocupados, trabajando mañana y tarde, a lo mejor con una preocupación extra de que nos pueden echar de la casa, a lo mejor haciendo la tarea en la mesa de la cocina yo y otros dos hermanos y haciendo lo que podemos. Las condiciones de partida no son las mismas y lo que el contexto no es el mismo. Con el tiempo, incluso aunque ambos accedamos a una carrera universitaria, lleguemos a tener un trabajo, etcétera, nos vamos a encontrar que ante el mismo hecho que es me han despedido del trabajo, en un caso va a ser el mes que viene no puedo pagar el alquiler, me van a echar de la casa y esto es lo que hay, y en otro caso va a ser bueno, no te preocupes, ya saldrá algo, el mes que viene... ¿Cuánto es el alquiler? Venga, que te pagamos el alquiler el mes que viene. Tú no te preocupes. Amigos o amigas que te llaman y te sostienen y te dicen venga, vamos a salir, que no puedes estar todo el día dándole vueltas a esto y vamos a animarnos y cómo le está llevando. Es también... toda esa red también supone unos contactos, ¿no? Un capital social que te llevan a decir
Pues en la empresa del tío de mi amiga tal están buscando gente para esto, que bueno, no es lo tuyo, pero que mira, a ver, todas esas puertas que se nos abren y todo ese sostén son los vínculos y es la red que tenemos. Lo que pasa es que parece... Dos datos que pone el estudio que yo quiero reivindicar. Primero, sin esa separación, cuando te separas el mundo tiene menos color. Pero ¿quién pierde? Si es una familia donde el que trabaja es el marido y la mujer no, eso también es un problema, ¿vale? Es decir, ahí hay una estigmatización y un llamamiento a la pobreza terrible. Es decir, la debilidad o la mayor vulnerabilidad de la mujer que hemos banalizado con lo de la incorporación al mercado de trabajo, ¿vale? Pues no se puede banalizar. Otro ejemplo, que ellos hablan de mujeres inmigrantes. Yo de vez en cuando voy de vuelta a la cárcel, también porque me pilla más cerca el trabajo. Y cuando vas a la cárcel te das cuenta que hay un módulo que es el módulo de inmigrantes, que son malos. No, son los pobres de antes, que ahora tienen color. De hecho, están haciendo un efecto amortiguador y están haciendo que la situación de los nacidos en España parezca mejor porque las peores consecuencias se las llevan ellos. De todas formas, Víctor, te quería apuntar que en cualquier caso, aunque estés integrado, la dinámica en la que estamos no ayuda. Porque nos aislamos. Aunque estés integrado perfectamente y tal, te metes en tu casa, cierras la puerta y te relacionas con poca gente. Cuando qué importante es pues pertenecer o que tu hijo pertenezca al equipo de fútbol del barrio, o está en la asociación de vecinos que cada vez están más desapareciendo, o tener tu parroquia a la que vas y te relacionas con tu gente, o tener una asociación de folclore en la que vas. Pero es que quiero decir que múltiples posibilidades, y esas son redes que detectan incluso ese problema que va de la droga, la detecta, se pueden comentar, se echa una mano. Si estás aislado es muchísimo más complicado. Pero es que eso es lo que decía, es decir, por ejemplo, y lo ha dicho el director, Segina. Tú te vas a Segina y hay un montón de gente, cada uno de su profesión, aseguradores, educadores, pedagogos, psicólogos, José Luis, que sacan parte de su tiempo para regalárselo a jóvenes con problemas de adicción. Te digo más, no vayamos ya a ese tema que lo hemos comentado. Yo tengo una vecina del pueblo al lado del que yo nací, Beniel, para tampoco hacer grandes inventos. Esta vecina tenía un pacto, no sé con quién, porque nunca nos enteramos, pero todos los días dejaba un plato de comida en la ventana de su casa, que por cierto era retirado y devuelto limpio. Porque de vez digo, es decir, los ciudadanos tenemos que plantearnos, tenemos siempre la sensación, esto que lo arregle el gobierno, que lo arregle no sé quién, que lo arregle Cáritas. Oye, ¿y tú qué estás dispuesto a hacer? ¿Tú a qué nivel estás dispuesto? Es decir, si cada uno hiciéramos la parte que nos toca, viviríamos en una sociedad mucho mejor. Es decir, lo que es bueno de este estudio es que la gente vea que esta parte de la realidad existe, y si nos ponemos de acuerdo y cada uno hace su parte, pues podemos mejorarla. Pero no busquemos culpables, que los hay, o los habrá con mayor grado o menor grado. Busquemos cómo solucionar el problema. Lo que hace este informe para mí, yo me emocioné leyéndolo este fin de semana, es, detrás de unos números muy grandes, aparecían muchas caras. Y cuando le pones cara, la cosa es más complicada. Porque los números te dan igual. Hay 300.000 en situación de exclusión. 300.000 yo no soy. Pero si le pones cara, son gente que tú conoces, que son amigos, gente que antes estaban en una situación parecida a la tuya y ahora no, gente que ha pasado por un trauma familiar, por un problema laboral. Dice, joder, esto es un problema serio y requiere de que la sociedad sepa responder. Cáritas hace ese trabajo permanentemente y a mí me preocupa que hay muchos actores sociales que dejaron de hacerlo hace mucho tiempo. Posiblemente la desafección hacia la democracia, esto ya es mucho pensar, porque no lo pone el estudio y esto me lo estoy inventando, pero yo creo que la desafección a la democracia, que es un tema importante en nuestros tiempos, tiene mucho que ver con los números que hay en este libro. Jesús, vamos terminando, pero... Yo quiero decir, cogerte un poco la palabra en ese sentido para ahondar más. Sabemos que la comunidad es importante de cara a crear una red de apoyo. Nuestra misión en Cáritas es esa, es llamar a la comunidad a que hagan esa parte del trabajo, que es ¿quién es tu prójimo? Le pregunta un fariseo a Jesucristo y dice, pues ese que está ahí tumbado, que no puedes pasar por al lado y mirar a otro sitio. Y tu prójimo te demanda a ti una actitud humana y te demanda a ti que le mires a la cara. Y nuestro prójimo, en nuestras parroquias,
Claro, Cáritas es eso, es esa red que significa una comunidad cristiana preocupado de sus semejantes. Una de las misiones de Cáritas en su estatuto es esa, promover esa mirada de la comunidad cristiana parroquial, porque no estamos nosotros en una nube de hacer cosas allí grandes. Nuestra nube es esa, la pequeña comunidad, e intentar ayudar desde esa visión plenamente, a que hay una persona que le puedes ayudar. Plenamente de acuerdo. Mira, yo publico cada 15 días un artículo en el diario La Verdad. Publiqué hace uno, el penúltimo creo que fue, intenté pensar sobre el tema este de Rosalía, que dicen que es religioso. No es nada religioso, es una espiritualidad, no es nada religioso, no estoy de acuerdo. Analicé movimientos como Hakuna y la conclusión mía fue esa frase bíblica: por sus hechos los conoceréis, que ahí es donde encuentra al de verdad. Y yo creo que Cáritas respondéis a eso: por sus hechos los conoceréis. ¿Tú qué haces? Más allá de pegarte golpe en el pecho o en la cabeza, me da igual. ¿Qué haces por mejorar la vida de tus semejantes? Jesús, para terminar, ¿cuál es el objetivo de Jesús Martínez Pujarte al frente de Cáritas en la región de Murcia? ¿Cuál es lo que le gustaría conseguir que se convirtiera en realidad? Nada, hacer lo que pueda. En realidad, pues quiero decir, ya no soy una persona joven, pero sí que puedo aportar mi experiencia a intentar ayudar a toda esa gente. Nosotros tenemos casi 2.400 voluntarios. Ajá. Pues ayudar a esa gente a que la cosa que hagamos esté bien hecha. Decía Benedicto XVI que Cáritas, el servicio de la caridad, es el servicio de la caridad organizada. Bueno, pues intentar poner ese elemento de organización para que sea eficaz el servicio a la caridad de los cristianos. Y colaborar de muchas maneras, la administración, empresas, iniciativas, proyectos, personas particulares, incluso donando tiempo. A mí me preocupa voluntarios, que haya mucha gente, y en este programa yo hago una llamada especial a eso. Tenemos unos datos, tenemos unas informaciones, han trabajado maravillosamente para extraer esos datos, porque al final los datos no los encuentras en la inteligencia artificial, los encuentras hablando con muchas personas, visitando muchas familias, viendo qué es lo que está pasando en la realidad social. Es un informe que desde el punto de vista técnico es muy bueno, porque tiene un índice, un porcentaje de error muy bajo. Y de alguna forma, ¿cuál es mi aspiración? Pues hacer que ese informe nos sirva para volcarnos más en los que lo necesitan. Ojalá que el año que viene tengamos este informe, Marina, y que sea con mejores datos, ¿verdad? No será el año que viene, pero haremos todo lo posible para que los datos sean menores. Pero no olvidemos que tenemos que contribuir todos. No quiero que sea con mejores datos. Ojalá que este informe sirva que el año que viene hayamos hecho cosas que mejoren las vidas de las personas. Decía el rector de la Ramón Llull que el 90% de la investigación social acaba en un cajón. No vale para nada. A mí me gustaría que este informe fuera un informe de investigación aplicada. Ya tenemos el diagnóstico, a trabajar. Pues gracias, Marina, gracias, Víctor. Gracias. Jesús, aquí tiene su casa, ya lo sabe, la universidad. Me permito esa licencia en nombre de la presidenta María Dolores García. Que siempre hemos encontrado, tanto en la presidenta como en el resto de los miembros del patronato de la universidad, un apoyo franco, un apoyo real a lo que estamos haciendo, y aquí haremos nuestra asamblea. Eso es. En los próximos meses. Eso es, así es. Muchísimas gracias, volveremos Dios mediante el próximo jueves. Hasta entonces, buenas noches.